Seguimos con la unidad 4, ajuste de curvas e interpolación. Tema 4.1, interpolación lineal y cuadrática. La vez pasada estuvimos viendo el tema de interpolación lineal de Newton de primer grado. Ahora veremos el método de interpolación de Newton de segundo grado, o también le llaman interpolación cuadrática. Aquí menciona que los ejemplos de la interpolación lineal se deben a que se aproxima una curva mediante una recta y que hay una posible estrategia para mejorar la aproximación introduciendo cierta curvatura en la función. Y esta curvatura se va a introducir pues precisamente introduciendo un tercer punto. Vamos a ver la gráfica de la vez pasada. Ok, entonces aquí tenemos la función del logaritmo natural. Tenemos aquí la interpolación de 1 a 6 y tenemos la interpolación de 1 a 4. Tenemos que hay errores, son muy grandes. Ese de 48.3% y el otro de 33.32%. Entonces son errores muy grandes. Lo que vamos a tratar de intentar es meter un tercer punto para que encontremos una curva. ¿Sí? ¿Cómo vamos a lograr esto? Bien, aquí tenemos una función de segundo grado, donde tenemos un subíndice B0, un subíndice B1 por x menos x0, un subíndice 2 por x menos x0 por x menos x1. Esta es una forma de polinomio que es parecida a esta. Si se dan cuenta, aquí tendríamos x por x, tendríamos un término de x al cuadrado. Y aquí tenemos un término en x y un término en x a la 0. Básicamente tendríamos un polinomio de interpolación de segundo grado. Bien, a partir de ese polinomio 3,3 vamos a generar o vamos a encontrar el subíndice B0, perdón, el coeficiente B0, el coeficiente B1 y el coeficiente B2. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a ver. Dice aquí, si tenemos las ecuaciones 3,1 y 3,3, 3,1 y 3,3, estas que son fórmulas alternativas o que son iguales, vamos a trabajar básicamente con el polinomio 3,3. Tenemos aquí que un procedimiento simple para determinar los valores de los coeficientes es utilizar la ecuación 3,3 con x igual a x0. Entonces, vamos a ver, x igual a x0. ¿Ok? Entonces, decimos que si x es igual a x0, vamos a ver, aquí tengo ya adelantado un poco esto. Aquí tenemos el polinomio 3.3, b0 más b1 por x menos x0 más b2 por x menos x0 por x menos x1. Si decimos que x es igual a x0, sustituimos todas las x por x0. Entonces digamos f de x0 más b0 por b1 por x0 menos x0. Chequen ustedes. Y aquí tenemos b2 por x0 menos x0 y por x0 menos x1. Bien, aquí se ve claramente que x menos x0, este se va a eliminar y también este otro término se van a eliminar. De tal suerte que tendríamos que b subíndice 0 sería igual a f de x0. ¿Sí? Déjenme agarrar la pluma porque es más fácil. Entonces tendríamos aquí que esto lo vamos a llamar B0 igual a f de x0. De aquí se puede comprobar. Ok, y a esto lo vamos a llamar la fórmula 3.4. Bien, si seguimos en nuestro documento, chequen ustedes aquí que ya encontraremos B0. B0 es igual a f de x0. Ahora dice que sustituyendo la ecuación 3,4 en la ecuación 3,3 y evaluando x igual a x1, obtenemos esto. Vamos a ver cómo obtenemos eso.
Aquí dice, sustituyendo 3, 4 en 3, 3, y si x igual a x1, pues tendríamos directamente que esta es la ecuación 3, 3, y si x es igual a x1, tendríamos f de x1 más, ¿qué sería aquí? Vamos a ver. Déjenme tomar el lápiz. Y aquí tendría B0 B0 más B1 por x1 menos x0 y por, bueno, sería más b subíndice 2 por x1 menos x0 y por x1 menos x1. Vemos claramente que este término se va a eliminar. Aquí x1 menos x1 pues es 0. Entonces este término se va a eliminar y nos quedaría aquí que directamente f de x1, aunque aquí b0 directamente habíamos dicho que b0 es igual a f de x0. Entonces aquí podemos poner f de x0, que es igual a b0, más el b1 por x1 menos x0. ¿Sí? Y aquí podemos despejar ya el b1. ¿Sí? Vamos a decir, por lo tanto, tendríamos que f de x1 menos f de x0 es igual a b subíndice 1 por x1 menos x0. De aquí se ve claramente que podemos despejar b1 y va a quedar como b1, haciendo una permutación de miembros, b1 va a ser igual a f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. Y aquí tenemos ya el otro coeficiente. Ya tenemos b0, está b0, tenemos b1 también, aquí b1. Vamos a ponerlo por aquí. Tenemos que, este sería b1 es igual a f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0, y esto lo vamos a llamar la ecuación 3.5. Bien, entonces nos vamos a nuestro documento. Aquí encontramos ya la ecuación 3.5, B1, ya tenemos B0, tenemos el coeficiente B0, tenemos el coeficiente B1 y nos falta el coeficiente B2. Vamos a ver cómo determinar el coeficiente B2. Bien, aquí nos dice que las ecuaciones 3.4 y 3.5 se sustituyen en la ecuación 3.3 y se evalúa x igual a x0. Y vamos a tratar de obtener este coeficiente B subíndice 2, este término. Veamos. Tengo aquí ya preparado. Dice, si 3.4 y 3.5 se sustituyen en 3.5 y x igual a x2, tenemos que f de x2 es igual a f de x0, que estaría el b0, más f de x1 más f de x0 entre x1 menos x0, esto era el b1 por x2 menos x0. ¿Por qué x2? Porque aquí estamos haciendo todas las x por x2, más el b subíndice 2 por x2 menos x0 y por x2 menos x1. Bien, aquí pasamos
este término al primer miembro. Bueno, pasamos también este f de x0 al primer miembro. Luego también todo este término al primer miembro. Pasan restando ambos. Chequen ustedes. F de x2 menos f de x0 menos f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0 por x2 menos x0 igual a este término, que será b2 por x2 menos x0 por x2 menos x1. Y vamos a seguir con el despeje de esto. Aquí, ¿qué podría ser? Voy a tratar de dividir todo entre x2 menos x1. Bien, aquí voy a decir todo esto entre x2 menos x1. Aquí también sería más bien x2 menos x0. Control Z. A ver, x2 menos x0. Y aquí también voy a dividir todo este término entre x2 menos x0. Y aquí también todo este término entre x2 menos x0. Chequen ustedes, este término se elimina con este se elimina completamente. ¿Y qué nos queda? Vamos a ver. Aquí quedaría f de x2 menos f de x0 entre x2 menos x0 menos f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0, y esto es igual a b sub índice 2 que multiplica a x2 menos x1. Bien, yo de aquí puedo despejar ya directamente el b sub índice 2. Si se dan cuenta, puedo decir que b sub índice 2 será igual a estos dos términos. Vamos a poner aquí una raya grande y quedaría f de x2 menos f de x0 entre x2 menos x0 menos f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0, y todo esto entre x2 menos x1. Ya tengo ahí el b sub índice 2, pero pues, ¿qué creen? Hay un problema. Chequen ustedes aquí qué era lo que yo tenía que obtener. Tenía que obtener que este b sub índice 2 sería igual a f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1 menos f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0 entre x2 menos x0. Pero yo, ¿qué he obtenido? He obtenido que f de x2 menos f de x0 aquí ya no corresponde. ¿Sí? Este sí corresponde a este f1 de menos f de x0 entre x1 menos x0. Este sí corresponde. Y este otro término que está acá tampoco corresponde. ¿Sí? x2 menos x0 no corresponden. No quiere decir que esté mal, está correcto. Pero bien, vamos a hacer una cosa. Les voy a pedir que ustedes, a partir de esta ecuación que está aquí, a partir de esta ecuación, ustedes encuentren el b subíndice 2, este b subíndice 2, en este formato, que esta es una segunda diferencia dividida de Newton. Es importantísimo que encontremos este formato de B2, porque es una segunda diferencia dividida de Newton. Entonces, les voy a pedir que ustedes lo encuentren, ese b subíndice 2, en el formato que estamos pidiendo. El que encuentre el b subíndice 2 a partir de esta función en el formato que estamos pidiendo, le voy a dar 30 puntos sobre el cuarto examen parcial. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo ahí por el momento.